Agradecemos a Dios por este precioso tiempo que Él nos regala. Qué mejor manera de empezar el año reuniéndonos en el primer día de la semana y el primer domingo de este año para celebrar a Cristo, nuestro Rey. Y mientras usted toma su lugar y usted se prepara para ser diligente en tomar apuntes, porque somos diligentes en tomar notas, ¿verdad que sí? Quiero introducir el tema, el título de esta mañana, gloriosa realidad, que empezamos a ver hace 2 semanas atrás en el mensaje que predicamos en Navidad. Aprendíamos que Dios nos llamó, el llamado de Dios, la elección de Dios es para ser un sacerdocio real. Somos real sacerdocio. Que es un sacerdote, uno que está llenando la tierra de su gloria. Y quiero hoy introducir la primera realidad que hablábamos, solamente mencionamos 5 realidades del sacerdocio. Y hoy quiero que profundicemos en la primera y necesaria realidad que necesitamos atesorar para poder operar como sacerdotes. No hay sacerdocio real, o sea, podemos serlo, pero no vamos a operar como real sacerdocio, como nación santa, a menos que entendamos esta verdad profunda. Y esta verdad es ungidos por Dios. Ungidos por Dios. El poder del Espíritu para el sacerdocio real. Nuestra realidad es una realidad de victoria. ¿Por qué? Porque fuimos ungidos por Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Y eso es lo que yo quiero junto con usted, que el Espíritu Santo descubra esta mañana. Diga conmigo, los que estamos en Cristo, fuimos ungidos. Ungidos, marcados. Fuimos marcados. Otra forma de decirlo, fuimos sellados. Tenemos una unción. La unción era una marca. La unción era un sello. Tenemos ese sello. ¿Cuál sello? Fuimos ungidos por Dios. Qué hermosa realidad, hermanos. Y si usted la entiende, déjeme decirle, nuestras vidas después de hoy, después de continuar meditando esta palabra, no serán las mismas. Estoy seguro de aquello, por la garantía que es Dios en su palabra. Hermanos amados, tenemos esta marca. ¿Y cuál es esta marca? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. ¿Cuál es esta marca? ¿Cuál es este sello? Pastor, ¿cómo es eso del sello? ¿Cómo es eso de la marca? ¿Cómo es que? Porque solamente por la marca podremos llevar a cabo el trabajo de llenarlo todo de su gloria. Toda la tierra está siendo llenada de la experiencia de su gloria, del conocimiento de su gloria. Esa es la misión, no nos perdamos, hermanos. ¿Cuál es la misión que Dios está cumpliendo? Que todo sea lleno del conocimiento de su gloria. Habacuc lo dice, toda la tierra será llena del conocimiento. Pero no es un conocimiento de información, porque información pueden tener muchos. Es la experiencia de una vida que es visible en nosotros, que cuando la gente nos ve pueden reconocer la vida de Cristo que está siendo formada en nosotros. Esa es la misión, ese es el propósito, que la gente pueda ver a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo logramos? Necesitamos la unción. No podemos formar Cristo en nosotros, no podemos formar a Cristo en otros a no ser por la unción. Porque recuerde Isaías 61, la unción del Señor está sobre mí porque me ha ungido, el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Para qué? Para llenar la tierra de su gloria. Mis hermanos, necesitamos la unción y esa unción tiene nombre y apellido. Esa unción se llama el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. ¿Cuál es la unción? La tercera bendita persona de la Trinidad que vino a hacernos morada de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿quiénes reciben el Espíritu de Dios? Todos aquellos que han nacido de Dios. Ojo, es importante esta aclaración. No todos los que han nacido físicamente. Todos hemos nacido físicamente. No todo el mundo ha nacido de Dios.
¿Entendemos esta diferencia? El mundo nació físicamente, pero espiritualmente está muerto. Naturalmente el mundo, aunque diga que hace cosas buenas, el mundo lo que quiere es su propia gloria. ¿Cómo sabemos que alguien está muerto? Porque no busca la gloria de Cristo, sino su propia gloria. Y puedo hacer cosas buenas, puedo hacer cosas que la gente reconozca, que la gente aplauda, pero recuerda que el que está muerto sin Dios, el que está muerto espiritualmente, es decir, el que está sin Dios, no busca la gloria de Dios en lo que hace, busca su propia gloria. Adán, después de todo, no quería algo malo a primera vista. Adán lo que quería era sabiduría, ser él el que tome las decisiones. Pero cuando tú lo quieres sin Dios, es pecado. Ser una buena persona sin Dios es pecado. ¿Por qué? Porque es para que la gente te vea a ti, no para que la gente lo vea a él. Hermanos, pero ¿quiénes han recibido el Espíritu? Aquellos que nacieron de Dios. Me encanta. Y es lo que en Juan 3, en términos de Juan 3, se llama el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Para no perdernos, significa ser engendrados por Dios. Nacer de Dios. Ellos han recibido, todos los que nacieron de Dios, todos aquellos que han abrazado el valor incomparable de Cristo como nuestra vida, todos ellos han nacido de Dios y han recibido, diga conmigo, el sello, la unción, la marca. Hermanos, es nacer del agua y del Espíritu. Hermanos, veamos esto que dice el apóstol Juan, testificando de Cristo, las últimas palabras de Jesús. Juan 13, 14, 15, 16, 17 tiene las últimas palabras de Jesús la última noche. Y en su última noche con sus discípulos, antes de ir a la cruz, esto es lo que Jesús dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos convenía? ¿Qué les convenía a ellos? Que el Señor se vaya. Yo espero que todos estemos viendo esta realidad. Hermanos, hay que ser honestos. No todos vemos en eso que Jesús se haya ido un beneficio. Jesús está diciendo, es un beneficio. Les conviene que yo me vaya, les conviene. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Nos conviene que te vayas? Mejor es tener a Jesús entre nosotros. Porque si no me voy, dice Jesús, el Consolador, esta palabra es la palabra paráclitos, que significa intercesor. Uno que camina al lado, paralelo. Los que entienden la palabra, el término paralelo significa que está junto a. El Consolador es la persona que dice va a estar con nosotros, va a estar en nosotros para vivir en nosotros. Dice, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Entonces, ¿qué conviene? Según Jesús. Yo sé que todavía no lo logramos ver, porque para nosotros, oye, mejor es tener a Jesús entre nosotros. Pero Él dice, no, si yo no me voy, Él no vendrá, pero si yo me voy, Él viene. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿cuál es el pecado? No creen en mí. Justicia, va a convencer al mundo. ¿Quién convence? El Consolador, el Espíritu. La persona que vino a morar en el corazón de los que nacieron de Dios. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a convencer al mundo de pecado, va a convencer al mundo de justicia, va a convencer al mundo de juicio. Verso 10 dice, de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Qué es justicia? Que Jesús fue a la cruz, que Jesús terminó la obra, dijo consumado es. Si Jesús no se iba, no podía terminar la obra de hacer posible que su espíritu, su presencia, Dios mismo venga a vivir entre nosotros y ser declarados justos. Si Él no se va, no podíamos ser declarados justos. Por eso es una obra de justicia.
El Espíritu Santo es el que hace esta obra. Convence al mundo de pecado, convence al mundo que es justicia, y tercero, convence al mundo de juicio. Verso 11, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El juicio. ¿Quién convence al mundo de que está bajo juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo que todo aquel que rechaza al Hijo, todo aquel que rechaza a Cristo, está bajo juicio. De manera que ninguno pueda decir, oh, Dios es injusto. No, el Espíritu Santo se encarga de confirmar que todos los veredictos de Dios son rectos. Y todo aquel que ha rechazado al Hijo está bajo juicio, y el Espíritu Santo convence. Hermanos, ¿alcanzamos a ver que nos convenía? Nos convenía. Nos convenía que el Jesús en cuerpo físico se fuera, porque la condición física de Jesús limitaba la presencia del Hijo eterno al cuerpo físico. El cuerpo físico de Jesús limitaba la presencia del Hijo eterno. Jesús estaba confinado a un cuerpo. No es conveniente tener al Hijo limitado en un cuerpo. Dile al hermano, no es conveniente que Jesús, que el Hijo esté limitado. No es conveniente. Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús no podía estar en Judea y en Galilea al mismo tiempo. No podía estar en dos creyentes al mismo tiempo. Nos convenía que Él se fuera, porque entonces vendría Él en la persona del Espíritu Santo a morar en los corazones. Y hoy Jesús ya no está más confinado. El Hijo ya no está más encerrado. El Hijo habita, está presente en todo lugar donde hay uno que nació de Dios. Nos convenía. Jesús no está en un cuadro. Dios no está en un cuadro. Dios no está en una escultura. Todas esas cosas pueden hacer representaciones, pero la presencia de Dios ahora es real en el corazón de todos aquellos que nacieron de Dios. Nos convenía que Jesús fuera a la cruz y entregara su cuerpo físico. ¿Te das cuenta cómo Dios transforma todo para su gloria? Lo que los judíos en ese entonces tramaron deshacerse de Jesús y utilizaron a los romanos como herramienta para lograrlo. Hermanos, Dios lo transformó, porque a la larga era conveniente que Jesús entregara su cuerpo físico para que ahora el Hijo eterno esté en los creyentes. Nos convenía que Jesús entregara su cuerpo para ganar su presencia en nosotros por medio de su Espíritu. No necesitamos tener una manifestación física de Cristo como la cabeza, porque el Espíritu Santo que habita en el creyente hace real esa presencia en nosotros. Él está en nosotros. Eso es lo que Dios le llama la unción. ¿Qué es la unción? Que fuimos sellados con esa persona en nuestros espíritus. Que el Espíritu de Dios se hizo uno con nuestro espíritu. Ahora somos uno con Dios. No estamos pidiendo, Señor, haznos uno. No, Señor, gracias porque tu Espíritu vino y nos hizo uno contigo. Ya somos uno con Dios, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno. Esa persona está en nosotros. Hermanos, todo conflicto entonces, toda duda, todo temor se resuelve cuando sabemos vivir por la operación de esa gloriosa persona. Todo, hermanos, vamos a descubrir qué es lo que esa persona hace. El Espíritu, Dios Espíritu, es el que ahora vive. Y hermanos, entendamos esto: no es el poder de nuestra alma la que logrará la victoria. Es típico en esta época del año que el mundo está haciendo sus resoluciones, la gente está haciendo sus decisiones, sus metas, y se tratan de motivar pensando que la motivación tiene poder suficiente para lograr llegar al final del año con los propósitos, metas y resoluciones cumplidos.
hay que dejar claro algo. No es la fuerza del alma la que logrará la victoria. Quiero ser claro con esto. No es mi resolución, mi fuerte voluntad la que me llevará lejos. No. No es tus mejores ideas, mis mejores pensamientos, mis mejores maquinaciones, mi sabiduría me llevará lejos. No, todo eso fracasa. Tampoco confíes en tus emociones. Las emociones son volubles. Las emociones hoy están acá, mañana acá. Son como una onda. No confíes en eso. Confía en el poder del Espíritu. Él, escúchame, Él es el que lo logrará. Es el Espíritu el que lo hará. ¿Cuál es nuestra tarea? Aprender a depender del Espíritu. ¿Cómo opera el Espíritu? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahora que recibimos a esa persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque recuerda, Él es el obrero. Él es el que va a convencer. Hermanos, es tremendo esto. El que va a trabajar en nosotros es Él. Cuando estamos conversando con las personas, cuando estamos quizás conversando con alguien que no conoce del Señor, el celo de Cristo en nosotros nos lleva a compartir la buena noticia. Pero ¿sabes qué? Él es el Espíritu Santo el que a través de nosotros va a convencer a las personas. Hermanos, esto a mí me da una paz tremenda, porque yo no soy el que tengo que convencer. Dice que Él convencerá al mundo. Hermanos, muchas veces hemos creído que es nuestro trabajo convencer a la gente. ¿Y saben qué? Reemplazamos al Espíritu Santo. Y estamos allí queriendo hacer las veces del Espíritu Santo. No hagas las veces del Espíritu Santo. Estás allí pensando que tú eres el que vas a redarguir a la persona. Tú eres el que vas a convencerlo. No, no es tu trabajo convencer. Es el trabajo del Espíritu en nosotros, convencer al mundo. ¿Quién convence mejor que nadie? Es el Espíritu. Él es el obrero. Él convencerá que es justicia. Tú y yo lo que tenemos que aprender es a depender de Él, y vamos a ver a Él haciéndolo. De repente, cuando tú empezaste a vivir, tú abrazaste esta palabra, te fuiste con esta palabra, tomaste el estudio al final que está maravillosamente preparado para que tú lo puedas entender. Y tú te vas, y tú permaneces en esta palabra, tú te vas a empezar a dar cuenta que de alguna manera a través de ti Dios está convenciendo a las personas, y lo que antes tú no lograste hacerlo con tus ideas, con tus argumentos para convencer al mundo, Dios lo estará haciendo a través de ti. Dios estará convenciendo a la gente a nuestro alrededor. Hermanos, de repente la gente va a empezar a convertirse. De repente familiares que antes estaban endurecidos empezarán ellos a decirte: oye, muéstrame a Cristo. Quiero conocer a Cristo. ¿Por qué razón? Porque habremos hecho el espacio para que el Espíritu Santo sea el que convenza y ya no nosotros. Yo no sé cuántos están viendo el alcance de esta realidad, hermanos. El Espíritu operando convicción, trayendo, redarguyendo, trayendo entendimiento, rendición a Dios. Lo que tú y yo jamás podríamos haber hecho con el poder de nuestra alma. Hermanos amados, Él convencerá al mundo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Disfrutar al Hijo y disfrutar el trabajo del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a explicar esto. Hermanos, si tú has abrazado a Cristo, si tú te has rendido a Cristo como único tesoro, entonces has sido ungido, has sido sellado con el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está para producir el trabajo de Dios en ti. Nuestra necesidad es aprender a vivir desde esta realidad interna. Aprendamos a vivir desde esta realidad interna. Nuestra hermana Génesis, en el cántico que ella dirigió, hacía una oración: Señor, enséñanos a vivir desde esta realidad interna. Y creo firmemente que ese es el clamor que tenemos que hacer. Y yo creo que esta realidad de la cual estamos hablando es una respuesta a esa oración.
¿Cómo vivimos desde esta realidad interna? No siendo más nosotros con la gasolina del alma, porque la gasolina del alma no te llevará muy lejos. No nos llevará lejos, hermanos, en este año, pero el Espíritu sí. Dios Espíritu en nosotros, Él sí lo hará. ¿Cuál es el llamado entonces? Toma esta realidad. Toma la palabra de Cristo. Repito. Hermano, no subestimes lo que acabo de decir. Por muy repetitivo que te suene, toma una declaración de Cristo. Toma una palabra de Cristo y permanece en esa palabra mientras el Espíritu Santo la va alumbrando, hasta que la sustancia, el espíritu, la naturaleza de esa palabra que es Cristo se vuelva sustancia en nuestra alma. Repito, pastor, ¿cómo logramos que sea el Espíritu logrando el propósito eterno en nosotros? Coge una palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Toma una palabra. ¿Por qué muchos podrían ser creyentes, tener al Espíritu Santo y no disfrutar la operación de Dios? Porque no han cogido una palabra y no han permanecido en ella hasta que la sustancia de esa declaración de Dios los transforme. Transforme la sustancia en nuestra alma. Que Dios nos permita ponderar esto con el énfasis y la importancia que esto tiene, que resuene en el corazón. La pregunta al final, la tarea al final es: ¿cuál es la palabra que tú has tomado y en la cual te vas a quedar? No importa que vengan 1000 palabras, tú vas a tomar una y en una te vas a quedar. En una declaración de Dios te vas a quedar hasta que Dios te transforme a la sustancia de esa palabra. ¿Quién nos dijo que la Biblia es para leerla toda en un año? No está mal, yo lo he hecho, lo hago. Pero hermanos, la Biblia no es para correrla. La palabra que es Cristo, yo no estoy hablando de un texto. Cristo es el logos de Dios. Una declaración que Dios haya hecho tiene el poder de Dios. Y yo me quedo en una y no la suelto. No vamos a soltar una palabra hasta que nos hayamos convertido en la evidencia de esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Pregúntale, hermano, ¿ya tienes la palabra? ¿Cuál es la palabra en la cual tú te vas a aferrar, a permanecer? ¿Cuál es ese rema? ¿Cuál es esa promesa que te vas a cimentar y fundamentar hasta el punto en que tú te vuelves esa palabra? Porque ese es el trabajo del Espíritu. El trabajo del Espíritu, muchos creen que es un trabajo por allí, etéreo, que anda volando, haciendo. No, el Espíritu Santo trabaja con la palabra. El Espíritu Santo coge una declaración que nosotros hayamos abrazado de Dios y el Espíritu Santo, mientras tú permaneces en esa declaración, el Espíritu Santo te va convirtiendo a ti, hermano, que abrazaste la palabra, te va a convertir en la evidencia de esa realidad. ¿No te imaginas el poder de eso? Yo lo que tengo que hacer es tomar la palabra y el Espíritu que mora en mí la hace realidad. Pero no tengo que correr, tengo que quedarme. Tengo que permanecer en eso que Dios me ha dicho. En eso que Dios te ha dicho. Permanece. Repite. Debo permanecer. No correr. Entendamos esto, mis hermanos. Tenemos la unción de Dios porque fuimos traídos al ungido. Tenemos la unción de Dios porque tenemos al ungido. Disfrútalo, hermano. Tener la unción significa tener el sello de Dios. Yo espero que de aquí esta precisión derribe todo entendimiento religioso, vano de la unción. El enemigo es experto en coger las verdades de Dios y volverlas religiosas, y nos perdemos la vida de la palabra viva. La unción, ¿qué es la unción? La unción es que fuimos traídos al ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo. Cristo de hecho significa ungido. Cristo es en griego, ungido es en español. El ungido, tú y yo fuimos traídos al ungido.
Por eso tenemos la unción. Si tiramos algo aquí en este vaso, un esfero o lo que sea, inmediatamente quedó ungido. ¿Por qué? Se sumergió. Todo lo cubrió. Toda la sustancia en este vaso la cubrió. Tú y yo fuimos puestos en el ungido. ¿Qué se dice entonces de nosotros? Hemos sido ungidos. Fuimos ungidos. ¿Por qué? Oh, es la unción del pastor. Uy, donde yo te vuelvo a escuchar eso. Es que el pastor. No. Sí, Dios da dones, Dios reparte conforme su gracia multiforme. Pero hermano, escúchame. Todo el que está en Cristo tiene ya la unción del Santo. Hermanos, yo en lo personal estoy permaneciendo en esta palabra. Ni siquiera es un versículo. Ay, cuánto daño nos han hecho muchas veces las divisiones en versículos. Hermanos, una frase. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido el Señor. Punto. Eso es lo que yo estoy permaneciendo. Esa es mi palabra. Todo lo demás sé que Él lo hará. Yo lo que tengo que recordar, yo lo que tengo que disfrutar todos los días es: Señor, gracias porque me has ungido. ¿Por qué? No por méritos. Ojo, no es por méritos. No es porque hayamos hecho nosotros algo para ganarnos la unción. Nadie puede hacer algo para ganarse la unción. Es porque Él nos puso en el Hijo amado. Es porque Él nos puso en el ungido. Este es tu llamado. Este es nuestro llamado. Fuimos sellados con la vida del ungido. Y esto, hermanos, es un llamado a no descansar más en poder humano. Oh, yo dependo de lo que otros hagan por mí. Yo dependo de lo que alguien más haga por mí. No. El poder de Dios se te dio. Repito esta precisión. Se nos dio el mismo poder de Dios. ¿Cuáles son las obras que Dios quiere hacer? Él las va a hacer en nosotros con nuestro poder. Oh, yo necesito ayudarle a Dios. Tú no necesitas ayudarle a Dios. Tú necesitas rendirte para que el poder de Dios lo haga en nosotros. Vamos a rendirnos, iglesia. Hagamos 2025 el año en donde nos estamos rindiendo para que el poder del Espíritu de Dios lo haga en nosotros. El poder de Dios lo haga. No descanses en sabiduría humana. No descanses, no pienses que es sabiduría de hombre la que lo logra. No, es la sabiduría de Dios. Sí, somos diligentes en estudiar, somos diligentes en prepararnos, pero nos hemos rendido a la sabiduría de lo alto, que es Cristo en nosotros. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Hermanos, la iglesia no la estamos construyendo con sabiduría de hombres. Es más, sabiduría de Dios nos ha hecho entender que nosotros no construimos la iglesia. Hermanos, yo estaba confundido pensando que nosotros construimos la iglesia, los líderes, los pastores, los ministros. No. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Es Él el que la edifica. Es Él el que establece su reino. Nosotros, ¿qué somos? Simplemente estamos rindiéndonos a su poder, a su sabiduría, para que Él lo logre, Él lo haga. Tu éxito no está determinado por los pensamientos que te recuerdan el pasado, hermano. Hermanos, es probable que nos hayamos detenido del cumplimiento del propósito Cristo en nosotros, Cristo en esta tierra, porque todavía seguimos aferrados a pensamientos del pasado. El pasado nos acusa, el pasado nos condena. Lo que sucedió, pastores, si usted no entiende cómo fue, todo lo que ocurrió, mira, no vivas más por esa realidad. Vive por la persona que te habita. Él no está supeditado, Él no está restringido al pasado, a lo que sucedió. Hermanos, tampoco, hermanos, descanses en lo que dictan tus sentimientos. Hermanos, ¿quieres conocer a la persona más inestable?
es aquella que se mueve por sentimientos. Hermanos, no estoy negando los sentimientos. Los sentimientos son reales, están, pero no deben gobernarnos. Porque si tú no eres gobernado por el Espíritu, eres gobernado por los sentimientos y por las emociones, resulta que tú vas a ser así. No seguimos a Dios porque nos sentimos emocionados. Repito esto, no sigas a Dios por emoción. Síguelo por la fe. No seguimos a Dios por lo que vemos. Ay, si está todo bien, voy a seguir a Dios. Si está todo mal, Dios me dejó. No. Vive por la realidad de lo que Dios ha dicho. Nuevamente, toma una palabra y la palabra no cambia. Sus promesas no cambian, sus realidades no cambian. Muévete por ellas. Cuando sientas que los sentimientos están empezando a gobernar, tú recuerda qué es lo que el Espíritu necesita que tú hagas. Toma la palabra y muévete por la palabra. Afiánzate en la palabra que Él ha dicho. ¿Cuál es la declaración que Él te dio? Aférrate a ella y vas a ver cómo te remontas sobre los sentimientos. Si vivimos por nuestros pensamientos y emociones, vamos a colapsar. Si tú vives por las ideas tuyas y por lo que sientes, hermano, no vas a llegar lejos en el propósito de Dios. Nuestros pensamientos y emociones son un cimiento muy inestable, pero nuestra esperanza está en que fuimos unidos, ungidos, cuando se nos dio al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estuvo en el Hijo, el Espíritu que capacitó a Cristo, el Espíritu que lo fortaleció para vivir como hombre. Toda la esperanza está en lo que Dios hace en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Es el poder de la unción. Y es importante que definamos qué es vivir según la unción. Ya sabemos, tenemos la unción. Tenemos la persona morando en nosotros. Tenemos al Espíritu morando en nosotros. La pregunta es, ¿cómo vivimos por esa unción? La unción es vivir por el Espíritu y por la palabra. ¿Qué es la vida del Espíritu? Vivir por el Espíritu, vivir por la palabra. Lo contrario a la unción es vivir por nuestros estados emocionales. Cuando vivimos por los estados emocionales, estamos descuidando que tenemos una unción. La unción te capacita para no vivir más por lo que sientes, por lo que experimentas naturalmente. Porque te ofendieron, te dañaron. No, tú ya no eres más movido por eso. Es que soy una víctima, pastor. No, mentira. Esa es la mentira que el diablo quiere que tú creas. Tú no eres una víctima. Porque todo aquel que está en Cristo entiende que todas las cosas están cooperando para el propósito de Dios en nosotros. Y aún lo adverso, hermano amado, aún en lo adverso, si sabemos responder aferrándonos a lo que Dios ha dicho, vamos a ver a Dios transformando eso para más gloria. No vivas por lo que ves. No vivas por la acusación. Hay personas que no han logrado avanzar en el propósito divino, Cristo, porque todavía están abrazando acusación, todavía están abrazando condenación. Hermano, esta es una estrategia, un arma de las tinieblas tremenda. Todavía muchos creen que Dios no los puede usar porque se sienten condenados. No están viendo su posición en Cristo, entonces se sienten condenados. No, es que usted no sabe lo que yo hice, pastor. Usted no sabe las cosas feas que yo he hecho en mi vida. Pero ahora abraza a Cristo, mírate en Cristo. Si estás en Cristo, Él te dio su perdón. Abraza su perdón, abraza su gracia y no sigas viviendo definido por el pasado, por la acusación, por la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No vivas por tus propias ideas. Todo eso, hermanos, es inestable. No produce el fruto de Cristo. Lo contrario a todas esas ideas naturales es cada día aprender a vivir por lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Es sencillo el secreto para este año. ¿Qué me dijo Dios? Yo me aferro a eso.
echo raíz en eso y permanezco en eso. Mientras yo estoy haciendo eso, el Espíritu Santo lo está alumbrando, el Espíritu Santo lo está confirmando, el Espíritu Santo me está transformando a la imagen de esa palabra. ¿Cuántos lo están viendo? ¿Cuántos pueden ver lo que el Señor quiere hacer en nosotros por el poder de su Espíritu? Hermanos, no sueltes esa palabra. Toma una palabra, no la sueltes hasta que esa palabra, ¿qué dijo Jesús? Mis palabras son, Juan 6, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No es un texto, es espíritu y es vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar eso que Jesús ha dicho, tomar eso que Dios ha dicho, porque es espíritu y vida, y eso transforma mi alma. Eso va a transformar tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Siendo precisos, no es tu trabajo cambiarte. Tu trabajo es agarrar la palabra, agarrar lo que Dios ha dicho, y el resultado va a ser que el Espíritu Santo hace la transformación. ¿Ves áreas en tu vida? Hermano, no intentes con tu fuerza, con la fuerza de tu alma resolver esas cosas. Hazlo con el poder del Espíritu. ¿De qué manera? Aférrate a la palabra y el Espíritu Santo toma la palabra a la que tú te has aferrado y Él la va a lograr en nosotros. Hermanos, la sustancia de la palabra está esperando para transformar nuestra alma. Repito, la sustancia de la palabra está esperando para transformar nuestra alma. La sustancia de la palabra. Pero yo tengo que agarrar la palabra. Yo tengo que tomar la palabra, tengo que permanecer en ella. ¿Qué Dios me ha dicho? ¿Cuál es la palabra? Cuando hablo de la palabra no estoy hablando de toda la Biblia. Oh, tengo que coger toda la Biblia y guardarla. No. Una declaración de Dios. Una declaración de lo que Dios ha dicho. En todo el Logos, tómala y permanece en ella hasta que ella te transforme. Porque el Espíritu lo hará. Mucha gente entiende esto. Entonces voy a coger la Biblia y voy a meterme toda la Biblia. Todos los días voy a leer 10 capítulos. Porque ten cuidado con ese ejercicio. Porque la palabra que hace la obra para lo cual fue enviada es la palabra en la que permanecemos. ¿Entendemos esto? Por eso son los grupos pequeños de discipulado. ¿Qué es el grupo de discipulado? Si usted no está en un grupo, por favor, con mi persona, mi hermano Juan Andrés, Juan Pablo, por favor, ayúdanos, búsquenos. Juan Pablo es el que estuvo tocando el piano. Búsquenos. Quiero inscribirme a un grupo pequeño de discipulado. ¿Por qué? Porque en el grupo pequeño vamos a profundizar y permanecer en lo que Dios nos habló al inicio de la semana. Es la manera en que estamos convencidos en que el Espíritu Santo va a tomar la palabra y la va a hacer una sustancia en nuestra alma, hasta que nuestra alma se vuelva la sustancia. Mucha gente viene, coge un mensaje, qué lindo el mensaje, después de 3 horas ya no, ni idea, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué habló? No permanece. ¿Crees que va a haber cambio? No va a haber transformación. No porque tú hagas el cambio, sino porque el Espíritu Santo dice, ¿dónde está el terreno para yo operar? No hay terreno, no hay permanencia. ¿Dónde está el terreno? Mucha gente se queja con Dios. No, Dios no ha hecho los cambios que yo espero. Dios no me ha hecho. No, la pregunta Dios te la hace a ti. ¿Dónde está el terreno de lo que yo dije en el cual tú permaneciste? Para yo operar por mi espíritu el cambio, dice Dios. Porque la palabra es Cristo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu rema? ¿Cuál es la promesa? Yo ya te dije la mía, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. Gracias, Señor. Todo lo que tú nos llamas a hacer, todo lo que tú me llamas a hacer, no será en el poder de Diego, no es la sabiduría de Diego, no son las fuerzas de Diego, no es la estrategia de Diego, tampoco está determinado por la acusación, por el pasado. No, Señor. Todo es porque tú nos ungiste. Él lo hará. Pero yo tengo que permanecer en esta palabra. Yo tengo que permanecer en esa declaración de Dios. Hermanos, ya lo dice el apóstol Juan en su primera carta, que la unción del Santo
es el poder para amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo crecemos en el amor por Dios? ¿Cuántos han dicho, incluso creo que había una canción que decía, quiero amarte como tú me amas, Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo crecemos en el amor por Dios como Él nos ama a nosotros? El que guarda una declaración de Dios. Cuando yo guardo una palabra, yo estoy siendo perfeccionado para amar a Dios. No lo digo yo, eso es lo que dice Dios. Verso 5, primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, y guardar es una permanencia. Guardar no es escuchar, guardar es permanecer. El que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Padre, quiero amarte más. Dios te responde, permanece en mí, en mi palabra. Una palabra, tómala y permanece en ella hasta que el amor de Dios sea evidente en ti, transformándote. En el mismo contexto, el versículo 20, miren lo que dice. Y ustedes tienen, ¿qué tienen ustedes? ¿Tenemos el versículo? Y ustedes tienen la unción del Santo. Yo antes pensaba que eran unos solo cuantos ministros, pastores, maestros, apóstoles. No. Todo el que está en Cristo tiene la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. Hermanos, 3 obras que el Espíritu hace en nosotros. 3 obras específicas que la persona que se nos dio hace en nosotros. El Espíritu Santo primero hace presente a Cristo. Y Cristo hace real al Padre. Sin el Espíritu no podemos conocer al Padre y al Hijo. Esto es lo que dice Jesús en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, uno que está con nosotros. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. ¡Qué hermoso! Dios Espíritu hace real la presencia de Dios en nosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Eso, aquí confirma lo que estábamos diciendo hace un momento. El mundo que rechaza a Dios, que rechaza al Hijo, no tiene el Espíritu. No todos son hijos, porque para ser hijos hay que tener el Espíritu. Todo aquel que recibe el Espíritu pasa a ser hijo de Dios, y por el Espíritu es que podemos decir Padre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Hermanos, ¿dónde está Dios? No me señales, Dios está allá. Mora en ustedes. Mora con ustedes. Hermanos, verso 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hermanos, no estamos solos. Y puede que no haya una persona alrededor nuestro. Nunca estamos solos. Porque la persona más grande del universo habita en nosotros. Hermano, no estamos abandonados, porque Él no nos dejó abandonados. Él vino a nosotros por medio de su Espíritu. No estamos abandonados. Hermanos, no somos huérfanos. No somos huérfanos. Dice, no los dejaré huérfanos. Por lo tanto, tenemos esa seguridad. Él sabe, hermano, Él sabe
Él conoce, Él hace, Él responde. Qué hermoso es vivir esta vida, hermanos. No es una vida de religión. Es una vida que donde quiera que vas, aún si te vas de vacaciones, si te vas de viaje, si te vas de paseo al oriente, donde sea que te vayas, en todo tiempo, hermanos, no es litúrgico, no es religioso. A ver, vamos, hagamos la voz de oración, vamos a orar. No. Es una persona que todo tiempo, 24/7, se expresa en nosotros. No está limitada por un formalismo, por liturgias. Es una persona que está dentro nuestro y nos está gobernando. Él hace todo, hermanos. Yo oro que Dios nos revele esto. Si profundizo esto, muchos se podrían ofender con lo que voy a decir, porque su religión no les permitirá entender muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Todo Él mismo lo está haciendo en nosotros. Todo Él mismo lo está haciendo en nosotros. Incluso hasta una broma Él la hace en nosotros. ¿Cuándo? Cuando yo permanezco en lo que Él me dijo. Qué hermosa es la vida del Espíritu. Hermano, esto yo quiero resaltarlo con la importancia que merece esto. Porque ya no estamos solos nosotros resolviendo y enfrentando. Ya no estamos solos queriendo agradar a Dios en nuestras fuerzas. Mucha gente está cansada, sudando. Y mucha gente, ¿por qué? Porque quiere agradar a Dios en sus fuerzas. Vamos, hay que agradar a Dios. ¿Sabes qué? Desde que llegó el Espíritu a nuestras vidas, nada es por nuestras fuerzas. Todo lo produce Él. Es Él produciéndolo, hermano. ¿Sabes cuál es la más grande aplicación de Eclesiastés 4? Verso 9. Eso no está en las notas. Pero dice, más valen dos que uno. Mejor son dos que uno. ¿Sabes cuál es la más grande aplicación de este texto? Que más valen dos. Por eso se nos dio el Espíritu. Ya no estamos solos, ahora somos dos. Mejores dos que uno. Sí, por eso se nos dio el Espíritu. Ya no estamos solos. Él hace real la presencia del Dios eterno en nosotros. Entonces, no estamos solos, hermanos. El Espíritu Santo, segundo, nos enseña todas las cosas. Ya no soy yo queriendo hacer, cuáles son las palabras, hermanos. Yo les he contado últimamente bastante ese testimonio de que años atrás para mí era un martirio, un sufrimiento ir a hablar de Dios, predicar, preparar un mensaje, una enseñanza. No. ¿Por qué? Porque no entendía la palabra. Les soy honesto, hermano, y no le estoy hablando de mucho tiempo. Cuando el pastor Diego era un muchacho. No. Hace poco. Estoy hablando unos 6 años atrás. Hermanos, pero cuando entendemos que no es nuestra sabiduría, sino que Él es el que nos enseña todas las cosas. Mira lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién es el que nos descubre los misterios de Dios? Es el Espíritu el que está en nosotros. Hermanos, estamos entendiendo que los maestros en el nuevo pacto no están enseñando nada. Los maestros, los pastores en el nuevo pacto no están enseñando algo nuevo a los creyentes, porque los creyentes tienen al Espíritu dentro de ellos. Lo que un maestro, un pastor, un predicador en el nuevo pacto hace es confirmar la palabra que el Espíritu Santo te enseña en tu interior. ¿Cómo sabes tú que una palabra es la que te enseñó el Espíritu? Por la paz que produce, por el gozo que produce la palabra. Pero los maestros no están transmitiendo información, depositando información en los creyentes. No, porque el maestro está en nosotros, el Espíritu de Dios. Él les enseñará todas las cosas. ¿Cuál es nuestra tarea? Amar lo que Dios me ha dicho. Permanecer en eso que Dios me ha dicho.
El Espíritu Santo que nos habita nos enseñará y nos transformará a la imagen de su palabra. El Espíritu Santo no trabaja donde no hay permanencia en lo que Dios dice. Es peligroso tomar una palabra y pasarla y no permanecer en ella. El Espíritu Santo solo trabaja donde hay permanencia en la palabra. Toma una palabra, toma una promesa, toma una realidad divina y permanece en ella mientras el Espíritu te va descubriendo la vida de esa palabra. Esa es la unción. ¿Qué es la unción? La unción es que yo me aferro a lo que Dios me dice y el Espíritu Santo me transforma. El agua y el Espíritu trabajando. El agua y el Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu transformándonos a la imagen de esa palabra. Esto es lo que dice el apóstol Juan en capítulo 2, verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y lea conmigo, por favor, lea conmigo. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos necesidad? Porque tenemos la unción. Es decir, entonces vamos a desechar a los maestros y pastores. Entendamos bien cuál es la función de ellos. Ellos no nos están enseñando, ellos nos están revelando, confirmando algo que ya tenemos en el interior. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué cosa? La unción. Tenemos la unción. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, entonces aquí está aclarando a los que van a decir, oh, ya tengo la unción, ya no necesito congregarme, ya no necesito maestros, ya no necesito la predicación. Detente. Así, lea conmigo, así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Permanecer. Por eso necesitamos reunirnos en comunidades donde se predica Cristo, palabra viva. ¿Por qué razón? Porque necesito permanecer. La palabra que Dios muestra, la palabra viva a través de uno, la palabra viva a través de otro, es un ejercicio para permanecer en la palabra. Ya tenemos la unción, pero nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Yo lo necesito a usted. Hermano amado, yo necesito a Cristo en usted. ¿Por qué? Sí, tengo la unción, pero necesitamos permanecer en ella, en la palabra. La iglesia es la manifestación viva de la palabra. ¿Entiende esto? ¿Qué es la iglesia? Es la expresión de la palabra viva. ¿Por qué? Porque la iglesia está permaneciendo en lo que Dios ha dicho, hasta el punto de que nos convertimos. La palabra no está reducida a un texto. La palabra es la iglesia que permanece en ella. Nos volvemos la evidencia de la palabra. Somos cartas, dice. Pablo le dice a los corintios, ustedes son las cartas que nosotros escribimos. No está hablando de un libro. Está hablando de vidas que han permanecido en lo que Dios ha dicho hasta el punto donde se convierten en la evidencia misma. Cartas abiertas que todo el mundo puede leerlas. No todo el mundo abre la Biblia, no todo el mundo tiene la aplicación de la Biblia en sus celulares. Pero cuando te ven a ti, están viendo la palabra. Ahora, hijos, verso 28. Permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados. En su manifestación, parusía es la palabra, manifestación, su presencia. Hermanos, es el Espíritu el que hace esta obra, el que da testimonio de Cristo. Tercera obra del Espíritu, el Espíritu es el que testifica. Para mí, en la oportunidad que Dios me da de ponerme al frente de un grupo de personas para alumbrar la palabra de Cristo, hermanos, para mí esto es un descanso. Para todos nosotros, hermanos, que somos llamados a ser testigos de Cristo,
me seréis testigos. Van a ser mis testigos, donde quiera que ustedes vayan. El miedo muchas veces a testificar está allí. El miedo muchas veces a hablar, pastor, y si yo hablo, ¿qué me van a decir? ¿Y qué van a pensar? Hermano, entiende la obra que hace el Espíritu. Tercera obra que hace el Espíritu. El Espíritu es el que da el testimonio de Cristo. Yo pensé que yo testificaba. No soy yo el que testifica. Es Él el que pone las palabras. Es Él el que pone las acciones. Es Él el que pone las actitudes. Es Él el que lo hace. Muchas veces yo he discutido con Dios, Señor, ¿y por qué me hiciste así? Y Señor, ¿y por qué este asunto de mi aspecto? ¿Y por qué este asunto aquí de mi habla? Y el Señor me dice, deja de preocuparte de lo que no es tu tarea preocuparte. Ocúpate de hacer el espacio para mí. Yo testificaré a través tuyo. Mira lo que dice Juan 14, 26. ¿Estamos bien? El verso 26, Clarita. Sí. Cuando venga el Consolador, no, creo que es el 17, 26, no, 16, 26, si mal no estoy. Ayúdame por favor. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Aquí nos hemos equivocado en la cita. ¿Quién lo encontró? Cuando venga el Consolador, así empieza. 15, gracias mi hermano. 15, 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, yo estoy fuera. Él es el que da testimonio de Cristo a través de nosotros. Oh, hermano, ni el testimonio es tarea nuestra. Entonces yo no voy a predicar. Entiende lo que estamos diciendo. Tú te dispones y el que habla es Él. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo. ¿Y qué mejor testigo que Él? ¿Qué mejor que sea el Espíritu Santo el que testifique? Él dará testimonio de mí. Y verso 27, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Es por el poder del Espíritu que nosotros vamos a dar testimonio. 3 obras. Él hace presente a Cristo en mí. No estamos solos. Mejor son 2 que 1. Él es nuestra dulce compañía cada día. Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos alumbra a Cristo. No hay maestría, no hay doctorado, no hay nada absolutamente que se compare a tener como maestro al Espíritu, el que nos enseña todas las cosas. Gloria a Dios, ve a la universidad, gloria a Dios, estudia, pero no descanses en esas cosas como la verdadera enseñanza. El Espíritu es el que nos enseña. Y tercera obra del Espíritu, Él da testimonio. ¿A cuántos les preocupa decir las palabras correctas? ¿A cuántos les preocupa cuando están en un encuentro tener las palabras correctas? Yo, hermanos, quiero siempre hablar lo correcto. Muchas veces me he estresado por eso incluso. Quiero decir lo correcto, lo preciso. ¿Sabes qué? Yo lo que tengo que conocer es a la persona que me habita. Y esa persona va a hablar las palabras correctas, los pensamientos correctos, las actitudes correctas. Pero ojo, porque claro, muchos saldrán, sí, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. No, hay una tarea nuestra. Y mi tarea es permanecer en una palabra hasta que el Espíritu Santo me transforme en la evidencia de esa palabra. Quiero terminar con 3 llamados a la acción. Siempre, por lo general, estoy terminando con 3 llamados a la acción. Porque alguno dirá, ¿y ahora qué hacemos, pastor? Y nunca encuentran la aplicación de una. Está claro, pero vamos a dejarlo todavía más claro. ¿Qué hacemos para que nadie se quede con duda de qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tú tienes que reconocer que Él te habita. Primer llamado a la acción, reconoce que Él está en ti y contigo.
No vas a descubrir el obrar del Espíritu a menos que tú desarrolles una relación viva con esa persona que nos habita. ¿Cuál es el pecado? Dice Efesios 4, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado? Esto no está en las notas. El pecado es ignorar la presencia del Espíritu en nosotros. Cuando tú ignoras al Espíritu en ti, eso es el pecado. No entristezcan al Espíritu, lo entristecemos cuando vivimos como si Él no estuviera con nosotros. Oh, entonces tú eres tú en tus fuerzas, eres tú en tus resoluciones, eres tú, tus ideas, tus emociones, tus lamentos, tus lloros, y el Espíritu Santo lo ignoras, es pecado. Estás entristeciendo al Espíritu porque Él está para ti y contigo. Él está para guiarte donde quiera que vayas. Estás viajando, Él está allí. Estás en tu casa, Él está allí en ti. Estás acostado, Él está allí para siempre producir todo lo que es de Dios en nosotros. Por lo tanto, primer llamado a la acción: yo tengo que vivir consciente de que Él está. Reconócelo en todos tus caminos. No estamos solos, jamás estamos solos. Estás pasando por el valle, estás pasando por por el valle de muerte, por sombras, tinieblas. Él está allí. Estás pasando por dificultad, Él está allí para producir todo lo que es de Cristo en nosotros. Segundo llamado a la acción: abraza una declaración de Dios. Abraza una palabra, abraza una. No funciona, el poder del Espíritu no opera donde no hay una palabra a la que nos aferramos. ¿Cuál es la palabra que tú vas a tomar? Toma una promesa, toma una palabra y no la sueltes. Permanece en ella mientras el Espíritu Santo te descubre la riqueza de esa palabra, hasta que tus pensamientos, emociones se transformen por el Espíritu y la vida de esa palabra. Permanece en esa palabra, en esa promesa, y pídele al Espíritu Santo. Ora así: bendito Espíritu de Dios, no quiero soltar esta palabra hasta que tú transformes mi alma según la naturaleza de esta palabra. Que mi alma se vuelva según esta palabra. Dame la gracia para permanecer en la palabra y ser conformado a ella. Espíritu, transforma estos pensamientos, transforma estas emociones según lo que tú has dicho. Y tercer llamado a la acción, mis hermanos: enfrenta cada momento, enfrenta cada circunstancia, enfrenta cada mes de este 2025, enfrenta cada día como una oportunidad para que el Espíritu hable, para que el Espíritu Santo en ti, a través de ti, haga lo que Él tiene que hacer. No quiero vivir ni un solo día de este año yo. Quiero que Él sea el que hable, quiero que Él sea el que haga, quiero que Él sea el que dicte. Pero yo tengo que decir, cada momento es una oportunidad. Señor, un nuevo día. Estuvimos 3 días en el Oriente Ecuatoriano con la familia Muñoz. Qué hermoso tiempo. Y saben que cada día, Señor, no necesitamos tener un culto para ver tu presencia. Un culto en el formato en que llamamos culto. Pero Señor, es un día para que tú digas, tú hables, tú hagas, Señor, todo. Gracias, Señor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reconociendo que ese día es una oportunidad para que Él viva. Muchas veces hemos creído que tenemos que tener lenguaje religioso en nuestras bocas para entonces que la presencia se manifiesta. No, te confundes. Puedes tener religión y no tener la palabra viva. Entonces yo me levanto, mañana es lunes, Señor, Consolador que estás conmigo, Espíritu que estás conmigo. Sean las palabras de Dios, sean las obras de Dios, sean las acciones de Dios a través mío. Me rindo, Señor. ¿Qué he hecho? He reconocido que es la oportunidad para Él.
Algunos osarán levantarse mañana ellos mismos solos, ignorando la palabra: nunca los dejaré solos, sino que vendré a ustedes. ¿Quieres vivir sin esa preciosa persona que está en nosotros ya? ¿Quieres vivir sin conciencia o quieres vivir con conciencia de esa persona? Señor, ¿puedes hacer en nosotros posible que entendamos esto, Padre? Que la tercera gloriosa persona de la Trinidad es la que hace real al Padre y al Hijo en nosotros. Gracias, Señor. Nos rendimos, Cristo amado. No estamos solos, Dios. Oramos, precioso Dios Espíritu. La promesa es que tú hablarás a través de mí. La promesa es que tú harás las obras del Hijo en mí. Ahora te pido que lo hagas. Me rindo a tu trabajo, Espíritu de Dios. Tú convences mejor que yo. Tus palabras harán siempre tu obra. Y yo me dispongo para que tú seas haciendo a través mío. Ama tú a las personas a través mío. Bendice tú a las personas a través mío. Consuela tú, exhorta tú, edifica tú a través mío. Me rindo a ti, Espíritu de Dios. Tomo tu palabra, tomo tu promesa. Te damos gracias, Señor Jesús.